¿Puede una sola persona manipular a otros hasta el extremo de cometer atrocidades? Charles Manson lo logró. Sin tocar a las víctimas, orquestó asesinatos que marcaron la historia de Estados Unidos. Vagabundo carismático y músico frustrado, Manson tenía un magnetismo inquietante. Reunió a jóvenes perdidos, prometiéndoles amor y libertad, pero les entregó terror. Se autoproclamó profeta, mezclando rock, ciencia ficción y la Biblia en una doctrina retorcida. Su grupo, la familia, lo obedecía ciegamente. Esta es la historia de cómo un hombre sin poder ni educación se convirtió en símbolo del mal manipulador. ¿Cómo pudo un grupo de jóvenes comunes convertirse en instrumentos del caos bajo el hechizo de un solo hombre? 1967, el verano del amor. Miles de jóvenes buscaban paz y comunidad en San Francisco. Entre ellos, Charles Manson, recién salido de prisión, vio una generación vulnerable. A diferencia de otros gurús, su mensaje era oscuro y paranoico. Ofreció pertenencia a los marginados, llamándolos su familia. En el aislado Spahn Ranch, la utopía hippie se transformó en pesadilla bajo su control. Manson predicó una inminente guerra apocalíptica, Helter Skelter, inspirada en The Beatles. Distorsionó la búsqueda de iluminación en una doctrina de odio y asesinato. Así, el sueño de una nueva era fue secuestrado por un hombre que solo trajo oscuridad. La historia de Manson comienza en la Gran Depresión, en Cincinnati, 1934. Su madre, Kathleen Maddox, era una adolescente problemática. Su padre, ausente. Registrado al nacer como No Name Maddox, su identidad fue incierta desde el inicio. Creció entre abandono, mudanzas y episodios traumáticos, como ser vendido por su madre por una jarra de cerveza. Sin hogar ni afecto estable, aprendió a desconfiar y a sobrevivir solo. El vacío emocional y la falta de modelos positivos forjaron su personalidad manipuladora. El niño sin nombre pasaría su vida buscando notoriedad, sin importar cuán oscura fuera. El abandono se transformó en delincuencia desde los 9 años. Robos, mentiras, búsqueda de control. Su madre fue encarcelada, y Charles quedó a cargo de familiares que lo hicieron sentir como una carga. El ciclo de crimen y castigo se aceleró. Reformatorios, fugas, rechazos. En cada institución, perfeccionó el arte de manipular y explotar debilidades ajenas. Los reformatorios, lejos de corregirlo, se convirtieron en su campo de entrenamiento. Aprendió a usar el encanto y la intimidación para sobrevivir. La empatía se desvaneció. La manipulación se volvió su herramienta principal. Así se forjó el futuro líder de secta. La adolescencia de Manson fue una sucesión de centros de detención y evaluaciones psiquiátricas. Lo describieron como antisocial, impredecible y hambriento de atención. En prisión aprendió a construir alianzas, intimidar y comandar lealtad. Sus instintos depredadores evolucionaron en un entorno brutal. Participó en actos violentos y fue transferido a instituciones más severas. Al salir en 1954, despreciaba las reglas sociales y buscaba venganza contra el mundo. Las semillas del caos estaban listas para germinar en una América vulnerable. Al salir en libertad condicional en 1954, Charles Manson, de casi 20 años, entró en un mundo que apenas conocía y para el que no estaba preparado. Rápidamente se casó con Rosalie Jean Willis, una camarera de hospital de 17 años, y por un breve momento parecía que intentaría llevar una vida convencional. Se mudaron a California y Manson consiguió trabajos esporádicos, pero la atracción de sus viejos hábitos era demasiado fuerte como para resistirse. La realidad mundana de un empleo de oficina y la responsabilidad doméstica no tenían ningún atractivo para un hombre que ansiaba emoción y control. No pasó mucho tiempo antes de que volviera a sus andanzas, financiando su vida mediante una serie de robos de autos. La libertad que se le había concedido no fue un camino hacia la rehabilitación, sino simplemente un nuevo y más amplio terreno de juego para sus impulsos criminales. El patrón quedó establecido. Un breve gusto por el mundo exterior, seguido del inevitable regreso al encierro. Este ciclo se repitió con sombría previsibilidad. En 1955, tras cruzar la frontera estatal conduciendo un auto robado, Manson fue arrestado de nuevo. Para ese entonces, Rosalie estaba embarazada de su hijo, Charles Manson Jr. A pesar de esto, sus actividades delictivas continuaron sin pausa.
fue sentenciado a 3 años de prisión en Terminal Island, en San Pedro, California. Durante su encarcelamiento, Rosalie lo abandonó, llevándose a su hijo con ella. Este último rechazo solo sirvió para profundizar su resentimiento y su desapego de las normas sociales de familia y responsabilidad. Él veía el mundo como un lugar que constantemente le quitaba cosas, justificando su propia conducta depredadora como una especie de equilibrio cósmico. Las paredes de la prisión, antes un castigo, se estaban convirtiendo en un entorno familiar, casi reconfortante, donde las reglas, aunque duras, al menos eran claras. Tras su liberación, el repertorio criminal de Manson se expandió. Incursionó en la falsificación y, lo más significativo, comenzó a trabajar como proxeneta. Esto fue crucial para el desarrollo de su capacidad manipuladora. El proxenetismo le enseñó cómo ejercer control psicológico sobre mujeres jóvenes y vulnerables, cómo aislarlas de su entorno y cómo explotar sus necesidades emocionales para su propio beneficio. Aprendió a ser un camaleón, adaptando su personalidad para convertirse en lo que ellas necesitaban: un protector, un amante, una figura paterna. Estas no eran solo relaciones transaccionales, eran sus primeros experimentos reales en construir un pequeño grupo leal, el preludio de la familia que algún día comandaría con autoridad absoluta. Sus breves periodos de libertad en los años 50 fueron un torbellino de crimen e inestabilidad. Fue arrestado de nuevo en 1959 por intentar cobrar un cheque del tesoro falsificado. Enfrentando una dura sentencia de 10 años, fue devuelto al sistema penitenciario federal. Pero esta vez sería diferente. Ya no era un muchacho navegando el sistema juvenil, era un criminal endurecido. Esta larga condena, que se extendería casi 7 años, no lo quebraría. Al contrario, sería el periodo más transformador de su vida, proporcionándole el tiempo y las herramientas para completar su oscura metamorfosis de delincuente común a ideólogo carismático y peligroso. La larga condena impuesta en 1959 marcó un punto de inflexión crucial para Charles Manson. Confinado en instituciones como McNeil Island y después Terminal Island, emprendió un viaje peculiar e intenso de autoeducación. Se convirtió en un lector voraz, aunque poco ortodoxo. Devoró libros sobre una amplia gama de temas, pero sentía especial fascinación por sistemas de creencias esotéricos y manipuladores. Se sumergió en los escritos de L. Ron Hubbard, el fundador de la cienciología, fascinado por sus conceptos de auditoría y control mental. Estudió análisis transaccional y otras teorías psicológicas, no para mejorar él mismo, sino para entender mejor cómo diseccionar y manipular las personalidades ajenas. Estaba forjando un nuevo tipo de arma, hecha de palabras e ideas. Fue también en prisión donde descubrió su pasión por la música. Aprendió a tocar la guitarra de acero y comenzó a escribir sus propias canciones, volcando sus retorcidas filosofías y frustraciones en melodías inquietantes de estilo folk. La música se convirtió en algo más que un pasatiempo. Era una herramienta de conexión e influencia. Soñaba con convertirse en una estrella, alcanzar la fama y adoración que sentía merecer. Idolatraba a The Beatles, viendo en su éxito global la máxima forma de poder. Creía que su música tenía un potencial similar para cautivar a las masas. Sus compañeros de prisión fueron su primer público, y en ellos practicó su carisma, usando sus canciones para atraer a la gente y compartir su incipiente visión del mundo. Más allá de los libros y la música, Manson se convirtió en un estudioso del comportamiento humano. El patio de la prisión era su laboratorio. Observaba las dinámicas de poder, los códigos no dichos y las necesidades profundas de los hombres a su alrededor. Aprendió a escuchar con atención, a identificar los miedos, inseguridades y deseos de una persona. Luego, reflejaba estas emociones, creando un vínculo instantáneo y poderoso. Ofrecía orientación a almas perdidas, convirtiéndose en una especie de gurú carcelario. Practicaba sus técnicas de control mental en miniatura, ganando un pequeño séquito incluso dentro de la rígida estructura del penal. Ya no solo sobrevivía en prisión, la estaba dominando, convirtiendo su condena en un taller prolongado sobre el arte de la manipulación. Para cuando su sentencia estaba por concluir, Manson había cambiado por completo. Había entrado como un estafador de poca monta, pero ahora estaba armado con un arsenal poderoso y peligroso. Tenía un conocimiento rudimentario pero efectivo de la psicología, un talento musical hipnótico y una filosofía coherente, aunque extraña. Ensamblada a partir de religión,
ciencia ficción e ideas contraculturales. Había perfeccionado su habilidad para leer a las personas hasta un grado casi sobrenatural. Ya no solo reaccionaba al mundo, se preparaba para imponer su voluntad sobre él. El hombre que estaba a punto de ser liberado era mucho más peligroso que aquel que había ingresado años atrás. A medida que se acercaba la fecha de su liberación, el 21 de marzo de 1967, ocurrió algo extraordinario. Charles Manson, quien había pasado más de la mitad de sus 32 años tras las rejas, suplicó a las autoridades que lo dejaran quedarse. La prisión se había convertido en su hogar, un mundo estructurado donde entendía las reglas y tenía cierto estatus. El mundo exterior, con sus responsabilidades y ambigüedades, lo aterrorizaba. Él le dijo a los funcionarios de la prisión: «No puedo salir allá afuera. No sé cómo vivir en ese mundo». Su solicitud, por supuesto, fue rechazada. El sistema que lo había contenido durante tanto tiempo ahora lo obligaba a salir, arrojándolo a una sociedad que había experimentado un cambio cultural sísmico durante sus años de encarcelamiento. Estaba a punto de entrar en pleno auge de la contracultura de los años 60. Fue liberado de Terminal Island y le dieron un boleto de autobús a San Francisco, el epicentro del movimiento hippie. Llegó al distrito de Haight-Ashbury al amanecer del verano del amor. Para un hombre que solo había conocido el mundo rígido y masculino de la prisión, este nuevo entorno fue toda una revelación. Vio un mundo lleno de jóvenes desilusionados que habían rechazado la misma sociedad que lo había rechazado a él. Buscaban significado, conexión y un guía espiritual. Era un mundo, digamos, hecho a la medida de sus talentos únicos. El miedo que sentía al dejar la prisión se transformó rápidamente en una vertiginosa sensación de oportunidad. Manson, con sus ojos intensos, su guitarra y su filosofía de amor y libertad forjada en prisión, encajaba perfectamente. Era mayor, más experimentado, y poseía un atractivo peligroso que lo diferenciaba de los apacibles hijos de las flores. Rápidamente comenzó a reunir un pequeño grupo de seguidores, principalmente mujeres jóvenes atraídas por su carisma y su retórica antisistema. Les ofrecía lo que más anhelaban: un sentido de pertenencia y un líder carismático que parecía tener todas las respuestas. Tomó lo que había aprendido como proxeneta y de sus estudios en prisión y lo aplicó a esta nueva audiencia receptiva. Ya no vendía sexo por dinero, ahora vendía una filosofía a cambio de devoción total. Este fue el momento crítico en el que Charles Manson, el eterno convicto, empezó su transformación final en Charles Manson, el líder de culto. Había encontrado su vocación. Las habilidades que había desarrollado en los ambientes más duros, manipulación, control psicológico y la creación de un poderoso mito personal, ahora encajaban perfectamente en este nuevo paisaje social. Vio a una generación de niños perdidos y se posicionó como su padre. El hombre que alguna vez suplicó quedarse en prisión ahora estaba a punto de crear su propia prisión, una sin barrotes, de la que sus seguidores difícilmente podrían escapar. El escenario estaba listo para la formación de la familia. Adentrarse en el vibrante y caótico mundo del distrito Haight-Ashbury de San Francisco en la primavera de 1967 fue como entrar en otra dimensión para Charles Manson. Recién salido del mundo gris y opresivo de la prisión federal, de repente se encontraba rodeado de un caleidoscopio de colores, sonidos e idealismo juvenil. Vio a una generación que buscaba activamente desmantelar el mismo sistema que había definido toda su vida. Buscaban gurús, profetas y nuevas formas de pensar, y Manson, con sus ojos intensos y su guitarra llena de canciones inquietantes, estaba más que dispuesto a asumir ese papel. Rápidamente se convirtió en una figura habitual del vecindario, un hombre algo mayor y más experimentado que sobresalía entre la multitud de ingenuos hijos de las flores. No era solo otro vagabundo, proyectaba un aura de profunda sabiduría y experiencia peligrosa. Su primera seguidora significativa fue Mary Brunner, una bibliotecaria de 23 años de la Universidad de California en Berkeley. Ella era el típico producto de una crianza de clase media, pero se sentía insatisfecha y atraída por la promesa de la contracultura de una existencia más significativa. Manson se mudó a su apartamento y ella quedó cautivada de inmediato por su filosofía de libertad absoluta y su rechazo a las normas sociales. Renunció a su trabajo y le entregó todo su dinero, convirtiéndose en la primera piedra en la base de su nueva familia.
A través de Brunner, Manson tenía una base de operaciones y una seguidora devota que lo ayudaría a atraer a otros a su órbita en expansión, demostrando que sus teorías de manipulación aprendidas en prisión podían funcionar de maravilla en el mundo real. Pronto, una corriente constante de jóvenes impresionables, en su mayoría mujeres, comenzó a gravitar hacia Manson. Paseaba por las calles y parques con su guitarra en mano, buscando a quienes parecían perdidos o solitarios. Era un maestro para identificar sus vulnerabilidades. A una chica que se sentía no amada, le ofrecía afecto incondicional. A alguien que se sentía invisible, le brindaba toda su atención. Escuchaba sus problemas durante horas, haciéndolas sentir vistas y comprendidas como nunca antes. Hablaba de una nueva realidad, un mundo libre de los traumas de la generación de sus padres, y se presentaba como la clave para desbloquear esa nueva conciencia. El grupo comenzó a tomar forma, viviendo en comunidad en el apartamento de Brunner y luego en un destartalado autobús escolar que Manson había adquirido y pintado de negro. Este autobús se convirtió en su santuario móvil, un vehículo para alejarlos de las restricciones de la ciudad y llevarlos a una nueva vida diseñada por él. Iba desmantelando metódicamente sus viejas identidades y apegos. Les animaba a cortar lazos con sus familias y a entregarle todas sus posesiones materiales. Estaba creando un sistema cerrado, una cámara de eco donde su voz era la única que importaba. El profeta de Haight-Ashbury ya no solo coleccionaba seguidores, estaba forjando una tribu, unida por su carisma y el rechazo compartido al mundo exterior. Cuando el verano del amor comenzó a desvanecerse en el otoño de 1967, Manson decidió que era momento de abandonar las cada vez más concurridas y caóticas calles de San Francisco. Con su creciente grupo de seguidores apretujados en el autobús escolar negro, emprendió un viaje nómada por la costa del Pacífico. Este periodo en la carretera fue crucial para consolidar su control y solidificar la identidad del grupo como la familia. El movimiento constante servía para aislar aún más a sus seguidores de sus vidas pasadas, haciéndolos completamente dependientes de él para la comida, el refugio y el rumbo a seguir. Vagaban de un lugar a otro, acampando en playas y bosques, viviendo una vida que, en apariencia, parecía idílica y libre, pero que en realidad estaba gobernada por reglas cada vez más rígidas y extrañas impuestas por Manson. La dinámica del grupo era cuidadosamente orquestada por él. Se estableció como el patriarca indiscutible, una figura casi crística con autoridad absoluta. Les dio nuevos nombres, como Sadie Mae Glutz para Susan Atkins y Lulu para Leslie Van Houten, borrando efectivamente sus identidades anteriores y reforzando su nueva lealtad hacia él y la familia. Implementó una filosofía del sinsentido, argumentando que el pensamiento racional era una trampa y que la verdadera libertad provenía de entregar el ego y el intelecto a él. Controlaba cada aspecto de sus vidas, desde lo que comían hasta con quién dormían, fomentando una dependencia psicológica tan intensa que apenas quedaba espacio para el pensamiento independiente o la disidencia. El consumo de drogas, especialmente LSD, se convirtió en una herramienta fundamental en su arsenal de control. Manson organizaba sesiones grupales de ácido, a las que llamaba muertes del ego. Durante estas experiencias, actuaba como guía espiritual, conduciendo a sus seguidores a través de vivencias intensas y a menudo aterradoras. Aprovechaba ese estado de sugestionabilidad para implantar sus ideas filosóficas en lo más profundo de sus mentes. Predicaba sus visiones apocalípticas y su propia importancia mesiánica, difuminando los límites entre la realidad y la alucinación. Estos rituales con drogas no eran recreativos. Eran sesiones de adoctrinamiento cuidadosamente dirigidas para romper la resistencia individual y fundir al grupo en una sola conciencia, con él en el centro. Para cuando el autobús finalmente se averió, la familia ya no era solo un grupo desorganizado de hippies. Era una secta funcional. Sus miembros habían sido despojados de su individualidad y remodelados a imagen de Manson. Lo veían no como un hombre, sino como el reflejo perfecto de sus propias almas, un ser divino que tenía las respuestas a todas las preguntas de la vida. Habían viajado lejos de San Francisco, no solo en distancia, sino en mente y espíritu. Ahora eran una unidad cohesionada, ferozmente leal y completamente devota a su líder. Estaban listos para la siguiente etapa de su plan, listos para establecerse y construir un hogar permanente para su nueva realidad.
En 1968, buscando una base permanente para su creciente familia, Manson condujo a sus seguidores a un rincón polvoriento y olvidado del Valle de San Fernando. Su nuevo hogar era el Spahn Movie Ranch, una propiedad deteriorada de 55 acres que alguna vez fue un popular escenario de películas y series del viejo oeste. El rancho pertenecía a un hombre anciano, casi ciego, de 80 años llamado George Spahn. Manson llegó a un acuerdo con él. La familia podía vivir en el rancho sin pagar alquiler a cambio de trabajo, administrar el negocio de alquiler de caballos para turistas y, lo más importante, ofrecerle compañía femenina al dueño envejecido. Era un arreglo perfecto para Manson, pues le ofrecía aislamiento y un lugar donde operar lejos de la mirada de la ley. El rancho en sí era un escenario surrealista y decadente para las actividades de la secta. Los edificios temáticos del oeste, en ruinas, y el paisaje polvoriento y soleado creaban un mundo aparte, reforzando la separación de la familia respecto a la sociedad convencional. Vivían en pequeñas chozas y remolques dispersos por la propiedad, adoptando un estilo de vida primitivo, casi básico. Para los jóvenes seguidores, muchos de ellos provenientes de entornos suburbanos acomodados, esta existencia rústica se sentía auténtica y liberadora. Estaban viviendo el sueño contracultural de salirse del sistema, pero lo hacían dentro de un entorno estrictamente controlado, donde cada acción era supervisada por Manson, su líder carismático y cada vez más exigente. La vida en Spahn Ranch era una extraña mezcla de comunalismo hippie y una estricta regla autoritaria. Los días se dedicaban a tareas, al cuidado de los caballos y a actividades grupales dictadas por Manson. Por las noches, todo giraba en torno a él. La familia se reunía alrededor de la fogata para escucharlo tocar la guitarra y predicar sus filosofías cada vez más oscuras y paranoicas. Él era el sol alrededor del cual todos orbitaban, la única fuente de entretenimiento, sabiduría y guía espiritual. Fomentaba una atmósfera de constante adoración, animando a sus seguidores a verlo como una figura mesiánica que los conducía hacia un estado superior de existencia. Una verdad que solo ellos podían comprender. Este aislamiento físico y psicológico era fundamental para el control de Manson. En Spahn Ranch no había influencias externas que desafiaran su autoridad. Los periódicos y radios estaban desaconsejados y el contacto con el mundo exterior, incluidas sus familias biológicas, estaba prohibido. La única realidad era la que Manson creaba. Él era el guardián de toda la información, el árbitro de toda verdad. El rancho no era solo un lugar para vivir. Era un experimento social, un laboratorio donde podía perfeccionar sus métodos de control mental y llevar la devoción de sus seguidores hasta el límite, preparándolos para el terrible propósito que empezaba a vislumbrar. A medida que la familia se acomodaba en su rutina en Spahn Ranch, la manipulación psicológica se intensificó, convirtiéndose en una fuerza constante y omnipresente en su vida diaria. Manson empleaba una técnica que llamaba cambios continuos sobre sus seguidores, una forma implacable de asalto psicológico diseñada para desmantelar sus egos. Podía colmar a un miembro de elogios y afecto en un momento y al siguiente, criticarlo y humillarlo brutalmente frente al grupo. Esta conducta impredecible mantenía a todos en vilo, buscando siempre su aprobación y temiendo profundamente su desaprobación. Esto generaba un vínculo traumático muy poderoso, donde la fuente de su dolor era también la única fuente de consuelo, haciendo que fuera casi imposible para ellos marcharse. La estructura social dentro de la familia se volvió más definida, con una jerarquía clara que situaba a Manson en la cúspide absoluta. Las mujeres, en especial, fueron subyugadas a roles de total sumisión. Se les enseñaba a ser extensiones de la voluntad de Manson, y su propósito principal era servirle a él y a cualquier invitado masculino que él quisiera complacer. Él las enfrentaba entre sí, fomentando celos y competencia por su atención, lo que impedía que formaran alianzas capaces de desafiar su autoridad. Este control sobre su sexualidad era una herramienta poderosa. Manson lo presentaba como una liberación de la moral burguesa, pero en realidad era un sistema de explotación que las ataba aún más a él. La música seguía siendo un elemento central de la vida y la indoctrinación en el rancho. Las sesiones nocturnas alrededor del fuego eran obligatorias. Sus canciones estaban llenas de profecías apocalípticas, rabia anti-establishment y mensajes crípticos que sus seguidores creían que contenían profundas verdades espirituales.
Utilizaba la música para hipnotizarlos y unirlos con melodías repetitivas y letras extrañas que se convertían en la banda sonora de su existencia aislada. Fue durante esta época que se obsesionó con el recientemente lanzado White Album de The Beatles, convencido de que contenía un mensaje oculto dirigido específicamente a él. Esta obsesión pronto torcería sus enseñanzas, pasando de una filosofía de rebelión a un plan para cometer asesinatos. Bajo la apariencia de una comuna hippie pacífica se gestaba una energía oscura y paranoica. Manson comenzó a predicar cada vez más sobre una inminente guerra racial violenta a la que llamó Helter Skelter. Inculcó un profundo temor al mundo exterior en sus seguidores, convenciéndolos de que la sociedad estaba al borde del colapso y que solo él podía salvarlos. Realizaba misiones creepy crawly, donde miembros de la familia se colaban en casas cercanas mientras los dueños dormían, no para robar, sino simplemente para mover objetos del lugar, una forma de guerra psicológica diseñada para infundir miedo y desensibilizar a sus seguidores ante el acto de invadir hogares. La mirada del gurú comenzaba a volverse hacia el exterior y la familia aislada era preparada para un violento choque con el mundo que habían dejado atrás. A finales de noviembre de 1968 se lanzó un fenómeno cultural que tendría un impacto catastrófico e inesperado en el mundo aislado de la familia Manson. The Beatles publicaron su doble álbum homónimo, que pronto sería conocido como él. Para la mayoría, era una brillante y extensa colección de canciones que mostraban la genialidad ecléctica de la banda. Pero para Charles Manson, escuchando el disco una y otra vez en los confines polvorientos de Spahn Ranch, era algo mucho más profundo. Se convenció totalmente de que el álbum no era solo música, sino un mensaje codificado enviado a través del océano, dirigido específicamente a él. Creía que The Beatles eran profetas que le hablaban mediante sus letras, advirtiéndole sobre una catástrofe inminente y ungiéndolo como su líder. Esta obsesión se convirtió en el nuevo eje central de sus enseñanzas. Las fogatas nocturnas, que antes eran una mezcla incoherente de cienciología, la Biblia y sus propias filosofías extrañas, ahora tenían un solo enfoque. Reproducía el sin cesar, diseccionando cada canción para sus seguidores y revelando los significados ocultos que solo él podía percibir. Presentaba el álbum como un apocalipsis moderno, y él era su único intérprete autorizado. The Beatles, afirmaba, eran los 4 ángeles del apocalipsis mencionados en la Biblia, y su música era el evangelio que anunciaba el fin del mundo tal como lo conocían. Sus seguidores, ya preparados para aceptar cada palabra como verdad, escuchaban con atención absoluta, abrazando por completo esta nueva y aterradora capa de su delirio compartido. Manson veía confirmaciones de su propia importancia en cada rincón de la música. Interpretaba Rocky Raccoon como una historia sobre el conflicto racial que se avecinaba. Creía que la canción Blackbird, con sus letras sobre un pájaro de alas rotas aprendiendo a volar, era un llamado a la acción para que los afroamericanos se rebelaran contra el sistema blanco. Incluso encontraba referencias personales, asegurando que la canción Sexy Sadie no hablaba del Maharishi Mahesh Yogi, como realmente era, sino de su fiel seguidora Susan Atkins, a quien él apodaba Sadie. Cada pista, cada efecto de sonido, cada letra aparentemente aleatoria, era retorcida para encajar en su narrativa, cada vez más elaborada y paranoica. Esta extraña interpretación de un álbum de rock cumplía un propósito crucial para Manson. Le daba a sus vagas divagaciones apocalípticas un aire de validación divina y externa. Ya no era solo su teoría, era una profecía anunciada por la banda más famosa del mundo. Esto elevaba su estatus de simple líder de secta a profeta elegido, una figura de importancia cósmica en comunicación con poderes superiores. Él se convirtió en el texto sagrado de la familia, y su supuesto mensaje proporcionaría la justificación ideológica retorcida para los horribles actos de violencia que estaban por venir, transformando al grupo de una secta apocalíptica pasiva en un agente activo del caos. Central en la retorcida interpretación de Manson sobre él estaba su teoría de una inminente guerra racial apocalíptica. Él le dio a este conflicto un nombre, tomando prestado de una de las canciones más caóticas y ruidosas del álbum, Helter Skelter. Para The Beatles, el término hacía referencia a un resbaladero típico de los parques británicos, una metáfora de un romance vertiginoso. Pero para Manson, significaba algo mucho más siniestro. Predicaba a su familia que la canción era una profecía directa de un levantamiento violento, en el que los afroamericanos saldrían de las ciudades para masacrar al establecimiento blanco. Pintaba un cuadro vívido y aterrador de esta guerra racial,
describiendo un mundo sumido en el caos y el derramamiento de sangre. Un evento que, según él, no solo era inevitable, sino necesario. Según la profecía de Manson, la población negra ganaría finalmente esta brutal guerra. Sin embargo, él creía que serían incapaces de gobernarse a sí mismos después del conflicto. Enseñaba a sus seguidores que, tras la quema de las ciudades y la aniquilación de los cerdos, su término para el establecimiento blanco, los vencedores estarían perdidos y confundidos. Necesitarían un líder, un patriarca sabio que los guiara y restaurara el orden en el mundo. Y ese líder, aseguraba a su familia, sería él. Él, Charles Manson, junto a su elegida familia, saldrían de su escondite para tomar el control, gobernando el nuevo mundo que habría sido purificado por los fuegos de Helter Skelter. Era una fantasía grandilocuente de poder absoluto, nacida de una vida de impotencia. Manson encontraba lo que creía ser instrucciones adicionales ocultas en las letras del álbum. Interpretó la canción Piggies como una condena directa a la clase alta blanca, con sus letras sobre cerditos en sus camisas blancas almidonadas que necesitaban una buena paliza. Esto, afirmaba, era la instrucción de The Beatles para atacar a los ricos y poderosos. De manera similar, tomó la canción Revolution 9, un collage sonoro vanguardista, como una representación auditiva del caos venidero. Insistía en que la frase repetida Number 9 era una referencia directa al capítulo 9 del libro de Apocalipsis, que describe una plaga de langostas emergiendo de un pozo sin fondo. Esta elaborada teoría se repetía día y noche en Spahn Ranch, taladrada en las mentes de sus seguidores mediante la repetición constante, la privación de sueño y el uso de drogas. La interpretación de Manson sobre Helter Skelter se convirtió en su realidad, el filtro a través del cual veían el mundo entero. Ya no eran solo hippies que habían abandonado la sociedad, eran los elegidos, los selectos preparados para una misión sagrada. Esperaban el apocalipsis que, según ellos, The Beatles habían profetizado y que su líder Charlie había descifrado para ellos. Pero a medida que pasaban los meses y la prometida guerra racial no se materializaba, la paranoia de Manson crecía y su filosofía comenzaba a tomar un giro oscuro y proactivo. Para prepararse para el inminente apocalipsis de Helter Skelter, Manson declaró que la familia necesitaba un escondite secreto, un santuario donde pudieran esperar la violencia a salvo. Se obsesionó con la idea de encontrar un pozo sin fondo, un término que tomó de su interpretación del libro de Apocalipsis y de Revolution 9. Este lugar mítico sería su refugio, un santuario subterráneo desde donde saldrían a gobernar el mundo tras la guerra racial. La búsqueda de este pozo se convirtió en una prioridad para la familia, enviándolos a expediciones por el árido y despiadado paisaje de Death Valley, un lugar tan desolado y extremo como la propia ideología de Manson. Él creía que la entrada al inframundo se encontraba en algún lugar bajo el suelo del desierto. Lideraba a sus seguidores en largas y arduas caminatas bajo el calor abrasador, buscando una cueva o agujero en la tierra que coincidiera con su visión. Estos viajes eran agotadores y servían para poner a prueba la lealtad y resistencia de sus seguidores, reforzando su dependencia de él en un entorno hostil. Pasaban el tiempo modificando buggies, almacenando provisiones y explorando sin descanso los cañones y cuevas de la región. El pozo sin fondo era más que un lugar físico. Era un símbolo poderoso de su separación total del mundo y de su fe absoluta en las supuestas habilidades proféticas de Manson. Esta búsqueda de una salida mítica estaba entrelazada con las ambiciones musicales de la familia. Manson creía que, antes de poder retirarse al pozo, debían crear su propio álbum. Este disco estaría lleno de sus canciones, que, según él, contenían el verdadero mensaje que explicaría el caos venidero al mundo. Estaba convencido de que ese álbum lo haría más famoso que The Beatles y serviría como señal para sus seguidores cuando llegara el momento de esconderse. Hizo conexiones en la industria musical, especialmente con Dennis Wilson de The Beach Boys y el productor Terry Melcher, intentando desesperadamente conseguir un contrato discográfico que veía como su destino. El fracaso de estas ambiciones musicales fue un punto de inflexión crítico, alimentando la ira y la paranoia de Manson. Terry Melcher, tras mostrar cierto interés inicial, finalmente decidió no producir la música de Manson. Este rechazo fue un golpe enorme para el ego de Manson. Lo interpretó no como una decisión de negocios, sino como una traición personal
por parte de los mismos cerdos del sistema, a los que tanto despreciaba. En su mente, el sistema, una vez más, conspiraba en su contra, negándole la fama y la influencia que sentía que le correspondían. Este rechazo, sumado al hecho de que la guerra racial de Helter Skelter no comenzaba por sí sola, llevó a Manson a una conclusión fatídica y aterradora. Si el apocalipsis no empezaba solo, él y su familia tendrían que darle un empujón. Para el verano de 1969, la paciencia de Charles Manson se había agotado. La guerra racial que había profetizado con tanta confianza no había comenzado. El mundo exterior seguía su curso, ajeno al apocalipsis que supuestamente era inminente. Desde su perspectiva, la comunidad negra no había entendido el mensaje en él, y no se había levantado como él había predicho. Esta inacción lo frustraba enormemente, alimentando su complejo mesiánico y llevándolo a una conclusión escalofriante. Decidió que él y su familia tenían el deber de intervenir. Tendrían que cometer una serie de asesinatos impactantes y brutales, haciéndolos parecer perpetrados por revolucionarios negros, específicamente grupos como las Panteras Negras. La lógica retorcida detrás de este plan era encender la misma guerra racial que había estado predicando. Creía que, al cometer crímenes atroces en barrios ricos y blancos y dejar mensajes provocativos, supuestamente de poder negro en las escenas, podrían crear una ola de pánico y paranoia. Este terror, según su teoría, haría que el establecimiento blanco reaccionara violentamente y de manera injusta contra la comunidad negra, lo que luego obligaría a una represalia masiva y sangrienta. No solo planeaba asesinatos, intentaba orquestar una guerra civil. Estaba listo para convertirse en el catalizador de su propia profecía, para mostrarle al negro cómo se hace, como luego les diría a sus seguidores. Esta nueva fase del plan fue presentada a la familia como la prueba máxima de fe y lealtad. Ya no eran simples creyentes pasivos esperando el fin del mundo. Ahora debían convertirse en soldados activos en una guerra santa. Manson comenzó a prepararlos para esta nueva misión, intensificando las misiones Creepy Crawly y realizando sesiones más intensas de muerte del ego para eliminar cualquier reserva moral que aún tuvieran. Predicaba que no existía el bien ni el mal, ni la vida ni la muerte. Las personas que iban a matar ya estaban muertas en espíritu, simples cerdos cuyo sacrificio era necesario para el bien mayor de su visión. La familia era ahora un arma, afilada por años de aislamiento, abuso psicológico e indoctrinación. Estaban completamente desconectados de las normas sociales y absolutamente devotos a cada orden de su líder. La obsesión con The Beatles había mutado de una interpretación musical extraña a un plan concreto para el asesinato en masa. El Helter Skelter, que comenzó como una letra de canción malinterpretada, estaba a punto de convertirse en una realidad aterradora, desatada sobre un Los Ángeles desprevenido. La familia estaba preparada, la ideología estaba definida, y el escenario estaba listo para una serie de crímenes tan brutales y aparentemente aleatorios que aterrorizarían a la nación y mancharían para siempre el legado de la contracultura de los años 60. En la calurosa noche de verano del 8 de agosto de 1969, la oscura profecía de Charles Manson finalmente exigió su sacrificio de sangre. Reunió a algunos de sus seguidores más devotos: Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel y Linda Kasabian, y les dio sus horrendas instrucciones. Debían ir a una casa específica en el 10.050 de Cielo Drive, en Benedict Canyon, una residencia anteriormente ocupada por el productor musical Terry Melcher, quien había rechazado a Manson. Ordenó que entraran a la casa y destruyeran totalmente a todos los que estuvieran dentro, de la manera más espantosa posible. Era una misión nacida de pura venganza y de un retorcido deseo de iniciar su guerra racial apocalíptica. Los 4 acólitos, armados con cuchillos y un revólver, partieron en la noche, sus mentes completamente entregadas a su voluntad. La casa ahora era alquilada por el famoso director de cine Roman Polanski y su esposa, la actriz Sharon Tate, de 26 años, quien tenía 8 meses y medio de embarazo. Polanski estaba en Europa, pero Tate estaba en casa con 3 amigos: el estilista de celebridades Jay Sebring, el aspirante a guionista Wojciech Frykowski, y su novia, la heredera cafetera Abigail Folger. Mientras los miembros de la familia cortaban las líneas telefónicas y se deslizaban por la propiedad, primero se toparon con Steven Parent, de 18 años, quien se iba tras visitar al cuidador de la casa. Tex Watson lo encontró en la entrada y, sin dudarlo,
Lo disparó y apuñaló brutalmente, reclamando la primera víctima de la noche. El camino hacia el caos había comenzado y ya no había vuelta atrás. Lo que siguió dentro de la casa fue una escena de horror y depravación inimaginable. Una noche de terror que destrozaría para siempre la ilusión del glamour de Hollywood. Los seguidores, actuando bajo las órdenes de Manson, se lanzaron sobre las víctimas desprevenidas con una brutalidad frenética. No había motivo en el sentido tradicional, no hubo robo, solo una masacre fría y ritualista diseñada para ser lo más impactante posible. Las víctimas lucharon por sus vidas, pero fueron superadas por la ferocidad del ataque. La escena era un baño de sangre, un grotesco tableau, orquestado por un hombre que estaba a kilómetros de distancia, escuchando su propio evangelio oscuro en el desierto. Cuando terminó la carnicería, 5 personas yacían muertas. Como acto final y escalofriante, Susan Atkins tomó una toalla empapada en la sangre de Sharon Tate y escribió la palabra pig en la puerta principal. Esta era la tarjeta de presentación, la bandera falsa destinada a culpar a los revolucionarios negros e incendiar las llamas de Helter Skelter. La familia Manson finalmente había cruzado la línea de ser un culto bizarro y aislado a convertirse en una fuerza de puro terror. Habían desatado la visión caótica de su líder sobre el mundo, y Los Ángeles despertó a la mañana siguiente ante un crimen tan brutal y aparentemente sin sentido que desató una ola de miedo y paranoia en toda la ciudad, marcando el violento y sangriento final del verano del amor. La noche después de los horribles sucesos en Cielo Drive, Charles Manson hervía de rabia. No estaba satisfecho con la forma en que se llevaron a cabo los asesinatos de Tate. Sentía que sus seguidores habían sido desordenados y habían dejado señales de pánico. También le frustraba que los informes de prensa aún no estuvieran avivando el fuego de la paranoia racial como él pretendía. Decidido a mostrarles a sus seguidores cómo debía hacerse, decidió liderar él mismo la siguiente misión. En la noche del 10 de agosto de 1969, se subió a un auto con 6 de sus miembros más fieles, incluidos los 4 de la noche anterior, más Leslie Van Houten y Steve Clem Grogan. Condujeron sin rumbo por Los Ángeles, buscando a sus próximas víctimas, el siguiente sacrificio para Helter Skelter. Su cacería aleatoria los llevó al vecindario de Los Feliz, a la casa de un acaudalado ejecutivo de supermercado llamado Leno LaBianca y su esposa Rosemary. Manson supuestamente eligió la casa al azar, habiendo asistido una vez a una fiesta en la casa de al lado. Él y Tex Watson entraron a la casa y sometieron a la pareja dormida, atando sus manos. Tranquilizándolos, les dijo que solo era un robo, y luego salió de la casa. Instruyó a Watson, Krenwinkel y Van Houten para que entraran y cometieran los asesinatos. Al liderar la entrada inicial, participó directamente, asegurándose de que el acto se llevara a cabo con la fría precisión que exigía, antes de alejarse para mantener su distancia manipuladora de la violencia real. Dentro de la casa LaBianca, los 3 seguidores desataron otra ola de violencia indescriptible, apuñalando a la pareja hasta la muerte con una ferocidad escalofriante. Siguiendo las instrucciones de su líder, usaron la sangre de las víctimas para escribir mensajes en las paredes y el refrigerador. Las palabras "Death to Pigs y Rice" fueron garabateadas en la casa, y la frase mal escrita "Helter Skelter" apareció en la puerta del refrigerador. Estas eran las pistas que Manson creía que conectarían los crímenes y acelerarían el apocalipsis. La brutalidad fue una actuación calculada, un segundo acto de terror diseñado para amplificar el miedo y la confusión que ya se habían apoderado de la ciudad. El sueño de los años 60, antes lleno de paz y amor, ahora estaba siendo asesinado sistemáticamente. Estas 2 noches de masacre marcaron el clímax devastador de la filosofía torcida de Manson. Había logrado transformar a un grupo de jóvenes perdidos en asesinos despiadados, instrumentos de su propia rabia nihilista. Los asesinatos no encendieron una guerra racial, pero sí lograron aterrorizar a una nación y envenenar para siempre el pozo de la contracultura. La investigación que siguió iría desentrañando poco a poco el mundo bizarro de la familia, llevando a las autoridades desde las sangrientas escenas del crimen en las colinas de Los Ángeles hasta el polvoriento escondite de Spahn Ranch. El gurú que había buscado provocar el fin del mundo pronto vería su propio mundo caer, enfrentándose al mismo sistema que tanto despreciaba. Los asesinatos de Tate LaBianca enviaron una onda de terror a través de Los Ángeles y de todo el país.
La naturaleza aparentemente aleatoria y brutal de los crímenes creó un clima de miedo intenso, donde nadie se sentía seguro. La investigación fue al principio desconcertante, pero meses después surgió una pista clave cuando Susan Atkins, ya detenida por otros delitos, comenzó a jactarse ante una compañera de celda sobre su participación. Esta confesión fue desentrañando poco a poco toda la conspiración, llevando a los investigadores hasta Spahn Ranch y al extraño culto liderado por Charles Manson. El juicio que siguió en 1970 fue un circo mediático, un espectáculo que expuso el lado oscuro de la contracultura ante la dura luz del tribunal estadounidense, cautivando y horrorizando al público por igual. Manson y sus seguidores convirtieron el juicio en una actuación teatral de desafío. Se reían, cantaban y se grababan esvásticas en la frente, consolidando aún más su imagen como caricaturas monstruosas del mal. Manson, a pesar de no haber matado físicamente a nadie en los asesinatos de Tate LaBianca, fue justamente condenado por asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato. La fiscalía argumentó con éxito que él era el cerebro, el responsable directo de las muertes por su control manipulador. Él y sus coacusados fueron condenados a muerte, aunque sus sentencias luego se conmutaron por cadena perpetua cuando California abolió la pena de muerte en 1972. El profeta del caos fue finalmente enjaulado, destinado a pasar el resto de su vida como símbolo del mal manipulador. La historia de Charles Manson sirve como una advertencia escalofriante y duradera sobre el aterrador poder de la manipulación y la vulnerabilidad de la mente humana. Explora cómo un líder carismático puede explotar las necesidades profundas de las personas de pertenencia, propósito y amor, torciendo esos deseos en justificación para la violencia más atroz. La familia de Manson no estaba compuesta por monstruos innatos, sino por jóvenes ordinarios, a menudo privilegiados, que estaban perdidos y buscando respuestas. Él les ofreció una forma retorcida de salvación, y en su devoción entregaron su humanidad. Su legado es un oscuro recordatorio de lo fácil que se pueden borrar las líneas entre idealismo y fanatismo, y de cómo la búsqueda de la utopía puede llevar directamente al abismo. Hoy, décadas después de los crímenes, el nombre de Charles Manson sigue evocando un horror único. Se ha convertido en un icono cultural del mal, un espectro oscuro que acecha la psique estadounidense. Su historia significa la muerte violenta del idealismo de los años 60, una cicatriz permanente en una era definida por la búsqueda de la paz y el amor. El relato no trata solo de una serie de asesinatos, es una exploración profunda y perturbadora de los rincones más oscuros de la naturaleza humana. Nos obliga a enfrentar preguntas incómodas sobre la creencia, el control y el aterrador potencial que yace latente en todos nosotros, esperando la voz adecuada que lo llame desde la oscuridad hacia el mundo.